Buenas tardes. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 2 de la ayudantía número 5, el cual está enfocado básicamente en el cálculo del R para saber si existe una relación entre dos variables. En particular, para esta clase de problemas vamos a seguir el siguiente procedimiento. Al igual que las veces anteriores, vamos a leer el problema y vamos a realizar la extracción de datos. Vamos a leer las preguntas para saber hacia dónde está orientado el problema y así poder identificar qué herramienta necesitamos utilizar. Y en particular para esta ayudantía, que es de saber de correlaciones entre distintas variables, para poder responder la pregunta si existe relación entre las variables, una de las herramientas principales que vamos a poder utilizar es el cálculo del R, que lo vamos a ver un poco más en detalle a lo largo del desarrollo de la ayudantía. Y cabe destacar que el cálculo del R lo que nos va a entregar es si existe alguna relación de carácter lineal entre las variables, pero eso no quiere decir que que no puedan haber otro tipo de relaciones entre estas variables. Para esa clase de situaciones, lo que nosotros vamos a poder tener de herramienta va a ser el gráfico, ya que en el gráfico yo voy a poder observar si en realidad existe relación o no entre esas variables. Entonces, en particular lo que vamos a hacer ahora es la lectura del problema. Para esto nos vamos al Word. Ya. El problema indica lo siguiente. Dentro de los procesos productivos de la planta química se destina un reactor CSTR enchaquetado para las reacciones de carácter exotérmicas. Sin embargo, últimamente se ha detectado un aumento considerable en las temperaturas del reactor, situación que genera una serie de dudas sobre el correcto funcionamiento de la bomba encargada de suministrar el agua para el enfriamiento. Una vez revisada la bomba, no se han detectado fallas aparentes. Sin embargo, se menciona que al momento de diseñar e instalar la bomba, se consideró que no existía relación entre la pérdida de carga y la potencia de operación, ni tampoco relación entre la caída de presión y el caudal. Con el objetivo de corroborar si existe una relación entre estas variables o no, se registra tanto la potencia de presión, tanto la pérdida de presión a diversos caudales, como también la pérdida de carga a distintas potencias. Con esta información, se le solicita que determine si existe una relación lineal entre estas variables, justifique obteniendo el valor de R, y se entrega una tabla para la cual a distintas caídas de presión hay un cierto caudal, y para distintas caídas de presión hay una cierta potencia. Entonces, básicamente, aquí me indican que lo que necesito saber es si existe una relación lineal entre estas variables, y para ello necesito obtener el valor de R. ¿Ya? Entonces, básicamente, tengo dos variables. Bueno, en dos situaciones tengo que comparar dos variables y saber si existe alguna relación entre ellas o no, de carácter lineal, y para eso necesito el valor de R. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a iniciar al Word y vamos a repasar el cálculo del R. Como lo vieron en el ejercicio 1, el cálculo del R pasa a su vez por el cálculo de la covarianza. Entonces, en ese sentido, tenemos esta fórmula que es un poco quizás complicada de ver. Entonces, lo que generalmente yo realizo para el cálculo de esta parte es generar una tabla. Entonces, esta tabla va a estar dada así. Cuando yo quiero calcular el R y yo tengo entre, por ejemplo, una variable A y una variable B, para saber si existe una relación lineal entre ellas, lo que yo voy a hacer es, bueno, voy a tener una tabla con muchos datos de A y una tabla con muchos datos de B. Entonces, yo voy a sacar el promedio de los dos valores de A y el promedio de los valores de B. Y va a generar esta tabla adicional. Entonces, para cada valor de A, yo le voy a restar su promedio. Entonces, para el primer valor de A le resto el promedio de A, para el segundo valor de A le resto el promedio de A, y así hacia abajo. Voy a realizar lo mismo con B. Y luego voy a realizar una tercera columna, en la cual voy a generar el producto de A menos el promedio de A por B menos el promedio de B. Entonces va a tener estas tres columnas. Y luego lo que voy a realizar es la suma de los productos, es decir, la suma del producto de eso con eso, más eso con eso, más hacia abajo. Y eso me va a otorgar un valor, que acá lo denomina C. Lo que voy a hacer ahora, para calcular la covarianza, es tomar ese valor de C y dividirlo en el número total de veces que realice esto y restarle 1. Y luego lo único que voy a necesitar hacer adicionalmente es tomar ese valor y dividirlo por la multiplicación de cada proceso. Entonces, esto queda más claro en el Excel, pero esa es como la idea en general que vamos a realizar para el cálculo del R. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es proceder a trabajar en el Excel. Aquí ya pasé los datos del Word al Excel, y al igual que las veces anteriores, lo primero que siempre hay que calcular
son el promedio y la desviación estándar. ¿Ya? Entonces aquí pueden observar que para cada serie de datos yo ya calculé el promedio y las desviaciones estándar. A su vez, calculé el número de datos y los grados de libertad. Entonces, como hablamos anteriormente, lo primero que vamos a realizar es la tabla, ¿ya? Entonces, la tabla en particular, lo que realicé acá es que para cada valor por ejemplo, de la caída de presión, yo le resté su promedio. Entonces, si se fijan acá, lo que hice fue, para este valor le resto el promedio de la caída de presión. Lo mismo para el valor siguiente, para el valor siguiente y para el valor siguiente. Y así hacia abajo. Hice el mismo procedimiento para para el caudal, para el valor siguiente, etc. Y luego la tercera columna definí el producto de estas. Es decir, el valor de esto por el valor de esto. Y así hacia abajo. Entonces luego definí una nueva celda en la cual yo realicé la suma de todos estos productos. Entonces, para obtener la covarianza, lo que necesito hacer va a ser tomar esta suma que obtuve, esta suma de productos, y dividirla por n-1. Entonces, lo que hice acá fue tomar la suma de estos productos y dividirla por la cantidad de datos en el fondo que tenía acá y le resté 1. Y eso obtengo una covarianza de 20,48. Entonces luego, para obtener el coeficiente de correlación lineal, lo que necesito hacer es tomar el valor de covarianza que obtuve mediante este procedimiento y dividirlo por el producto de las desviaciones estándar de cada proceso, o sea, de cada variable. Y eso me otorga o me entrega un valor de coeficiente de correlación lineal de R de 0,2669. Que si yo lo dejo con dos cifras decimales, 0,27. Esta situación me indicaba que básicamente, como la vimos en la tabla, o sea, como lo vieron en la tabla en el ejercicio 1, que de haber una correlación lineal, esta es súper débil, o podría ser casi inexistente. Entonces yo podría concluir que entre el caudal y la caída de presión, la correlación lineal que existe es casi nula. ¿Cómo puedo corroborar esta situación de forma más clara? Yo podría graficar este set de datos. Entonces yo grafico la caída de presión y grafico, o sea, la caída de presión versus caudal. Entonces, si yo voy a este gráfico, lo que puedo observar es la siguiente situación. Entonces lo tengo acá en el Word. Si se fijan, cuando yo grafico la caída de presión versus caudal, el gráfico de la derecha, y lanzo una línea de tendencia de carácter lineal, la línea claramente no representa los datos que estoy observando, ¿ya? Y como lo vieron en clase, está casi horizontal, por lo tanto indica que la correlación de carácter lineal que puede existir es casi nula, ¿ya? Bueno, lo vamos a ver ahora cuando lo desarrollamos para la caída de presión versus la potencia, pero si se fijan, cuando existe una correlación entre las variables, la línea se comporta bastante cercana a los puntos que pueden observar. Ya no es tanto de carácter como vertical, o sea, perdón, horizontal. Pero lo vamos a ver después de hacer el cálculo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinar si existe una correlación, o sea, una relación entre la caída de presión y la potencia. Para esto vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces, vamos a definir, nuevamente tenemos los promedios y a cada valor de la corrida de datos lo vamos a restar con el promedio, generando esta tabla de acá. Entonces, si se fijan, tomé el primer valor de la caída de presión y le resté el promedio. Hice exactamente lo mismo para el segundo valor, para el tercer valor, y así hacia abajo. Lo mismo con la potencia, generando la tabla que podemos ver acá. Y finalmente el producto de estos dos valores que obtuve. Nuevamente hago la suma, me da un valor de 11,0985 y obtengo la covarianza tomando esta suma y dividiéndola por el número de veces que realicé esto menos 1. Finalmente, obtengo el coeficiente de correlación lineal a partir de este valor dividido en el producto de las desviaciones estándar de cada variable. Eso me entrega un valor de R de 0,70, que me indica una fuerte relación lineal entre las variables, que como vemos nuevamente en el gráfico, aquí,
Acá. Como lo pueden observar aquí en el gráfico, el comportamiento de estos puntos es bastante similar. ¿Ya? De hecho, la línea se encuentra cercana a todos los puntos y esto me indica que en realidad sí existe una relación de carácter lineal entre estas variables. Bueno, esa sería la ayudantía. Muchas gracias por eh, la atención. Y vamos a estar nuevamente el lunes consultando dudas. También si necesitan, tienen los correos tanto de la Vale como los míos. Y bueno, cualquier cosa nos consultan. Muchas gracias.